nosotros les vamos a presentar el tema del Porfiriato. Es importante que tomen sus anotaciones, porque como ya saben, se mandó un cuestionario, entonces aquí vienen las respuestas. Bueno, vamos a comenzar con qué es el Porfiriato. El Porfiriato fue un periodo que duró 35 años, desde el año 1876 hasta el año 1911. Este periodo fue una dictadura paternalista y personalista que reprimió toda una oposición y anuló la libertad de prensa encabezada por el general Porfirio Díaz. Y vamos a conocer un poco de su historia, más bien de su vida. Su nombre completo fue José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca. Cursó estudios eclesiásticos en el Seminario de Oaxaca, pero cambió leyes en el Instituto de Ciencias y Artes. Ahí fue discípulo del futuro presidente liberal Benito Juárez, quien impartía derecho civil. Desde ahí fue seguidor suyo en lo político. Este instituto fue clausurado por orden del presidente Santa Anna en 1854. En ese mismo año, Porfirio Díaz ayudó en la Revolución de Ayutla y apoyó al general Álvarez para derrocar al entonces presidente Antonio López Santa Anna. Como dijo mi compañera Londa, en el año 1954, yo voy a agregar algo sobre lo que dijo ella, que también es parte de lo último que mencionó, que es que junto con Benito Juárez, Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, Miguel Ebro de Tejada y Guillermo Prieto, después de que se dio el plan de Ayutla, se nombraron a Juan Álvarez y después a Ignacio como presidente. Después de eso, en el año 1858 a 1860, se inició la guerra de reforma apoyando la causa liberal, la cual al final fue victoria de los liberales. Después de esto, en el año 1861, ya fue considerado Porfirio Díaz como un general de brigada. Y después de eso, en 1862, se hizo conocido por su papel clave en la victoria contra los franceses en la conocida batalla de Puebla. Posterior a esto, en el año 1864, se levantó en armas contra la coronación de Maximiliano I, que En 1862, Porfirio Díaz Mori participó en la batalla del 5 de mayo al lado de Hernán Zaragoza. Bueno, la batalla del 5 de mayo tuvo como motivo que Benito Juárez suspendió la deuda externa, por lo cual los países europeos y sus ejércitos llegaron a invadir México. Esta fecha resulta importante ya que la intervención francesa, es decir, su ejército, era de los mejores que habitaban en el mundo. Y resulta que este ejército fue derrotado por fuerzas mexicanas. Es como una de las mayores victorias que tiene México. La deuda externa era de 80 millones, la cual Benito había pedido prestado a países exteriores para pagar las reformas, la llama de reforma que en ese entonces él tenía. Ya se había mencionado que esta batalla fue comandada por el general Ignacio Zaragoza. Ahora nos vamos a 1871, que es cuando Porfirio elabora de la Noria contra Juárez. Su objetivo era derrocar a Benito, ya que como nosotros sabemos, él siempre estuvo como que reeligiéndose durante años. Por motivo de eso, Porfirio tuvo que ser, lo expulsaron del país. Entonces, para 1872, Juárez, ya como tal, ya había muerto, hay una amnistía que le permite a Díaz regresar al país. En 1872, como tal, Lerdo de Tejada
le correspondía tomar el poder que había dejado vacío Benito para ese entonces. Como también sabemos, Lerdo de Tejada estuvo durante años religiéndose. Asimismo, Porfirio Hembra se revela con el plan de Tuxtepec con el propósito de derrocar a Lerdo de Tejada. Con este plan, Díaz llega a la presidencia de México y la Iglesia simpatiza con Porfirio, ya que Porfirio no establecía los principios jacobinos como Lerdo. Sí. Bueno, ya con el gobierno de Díaz inicia la dictadura del Porfiriato. Bajo los principios de la Constitución de 1857 y la bandera de la no reelección, que era uno de los temas que tenía Díaz, ya que pues él como tal estaba en contra de la reelección, Porfirio Díaz entra victorioso a la Ciudad de México, acusando a Lerdo de Tejada de tener un gobierno autoritario y alejado de la ley. Se caracterizó por establecer un gobierno fuerte, ya que logró controlar las disputas por el poder y los levantamientos suscitados desde el inicio de la independencia. En cuanto a los desarrollos económicos que se tuvieron durante ese periodo, tenemos que los principales ingresos del gobierno ¿Pueden cambiar la diapositiva que estaba antes? Gracias. De nuevo. Gracias. Los principales desarrollos económicos que hubo en este gobierno fueron los ingresos del gobierno que provenían de aduanas y servían solamente para el pago de los acreedores nacionales y extranjeros, la reestructuración de la deuda con los acreedores y devolver la confianza a los inversionistas para que nuevos capitales ingresaran al país. Uno de los avances más importantes durante el Porfiriato fue el ferrocarril, ya que gracias a la ampliación de las vías férreas, anteriormente nada más contaba con 640 kilómetros y se amplió a 19.000 kilómetros, 19.000 kilómetros, y así fue posible pues comunicar las distintas regiones del país. Además de que también tuvo un desarrollo comercial y exportación de productos mexicanos internacionales. Algunos puntos importantes de la sociedad era que la sociedad porfiriana en su población contaba con aproximadamente 9 millones de habitantes, pero al finalizar su gobierno en 1911 aumentó a 15 millones. Sin embargo, México continuó a ser un país fuertemente agrícola y comercial. En 1890, el 90% de los mexicanos vivían en poblaciones con menos de 15.000 habitantes, en pueblos, ranchos y haciendas. Los hacendados delegaban el mando de las haciendas a mayordomos y administradores, logrando así el poder, además de que los que manejaban estas haciendas se les conocía como peones, que trabajaban para la hacienda durante toda la vida a causa de deudas y entregaban su vida de generación en generación. El campesino del norte era el mejor pagado y se desplegaba donde mejor le convenía, además de que estos nada más se dedicaban a trabajar en minería y de ahí se trasladaban a Estados Unidos donde buscaban mejores oportunidades. Y además de que encontrarse con el campo, las ciudades crecerían y se modernizarían y así se formarían los primeros parques, teatros, plazas, cines y avenidas. También es muy importante mencionar que antes de los sucesos se dio la reelección de Porfirio Díaz en el año 1884, donde anterior a esto estuvo en el poder Manuel González Flores del año 1880 a 1884. Ya después fue cuando reeligieron a Porfirio Díaz. Y en este periodo fue donde sucedió lo que mi compañera mencionó sobre el ferrocarril, al igual que las